un canal de YouTube hizo mejor trabajo que la mayoría de canales de streaming actuales, Digital Circus no es cualquier cosa, es posiblemente el mayor éxito de internet frente al monopolio de entretenimiento. Debo admitir por completo que el cierre de la webserie ha marcado un hito importantísimo para la animación casera o las series web. Aunque si bien Glitch es una empresa que nunca se ha visto que un proyecto animado en internet alcanzara lo que Digital Circus ha alcanzado, llevó el último capítulo a los cines, mantuvo sus espectadores mes a mes pendientes de la salida de cada capítulo, el cual era un boom en redes sociales, desarrolló un fandom un poco tóxico pero fiel al material original. Digital Circus revolucionó la forma de creación de series web. En un inicio, las series web en su mayoría solían ser contenido básico y nunca se atrevían a cruzar el límite de lo que es ser una serie para pasar el tiempo y ser un espacio de pensamiento, un lugar donde podrías crear tus propias ideas, tus OCs, líneas alternas, merchandising. Todo esto es lo que nos ha traído Digital Circus. El gancho que tuvo Digital Circus se formó alrededor de la trama de su propia narrativa. El tráiler nos da dos cosas importantes. Existe una salida y quiénes son estas personas. Esta estrategia fue fundamental para todo lo que se vio en la serie. Se quedarán atrapados en el misterio, es lo que aborda estos recursos. Se queda atrapada básicamente este misterio. Es insólito el constante hype que se formó, cientos de miles de contenido teorizando, hablando, produciendo, creando. Esta serie fue lo mismo que significó FNAF para la comunidad de juegos indie. Les devolvió el alma. Sin embargo, el circo digital no fue el único competidor que estaba en la lucha por ver quién llegaba más. Pues tenemos series como Hazbin Hotel, tenemos las animaciones de Alan Becker, tenemos también las series Flash antiguas de la internet de antaño, que aún siguen siendo parte de un común denominador del entretenimiento casual en YouTube. Como ahora la pregunta que nos llega es, ¿cómo Digital Circus fue más lejos? Respuesta rápida, la construcción de personajes y el lore detrás de ello. Algo que ninguna serie tiene hasta el momento es un cast de personajes tan atrapantes y enganchadores como si lo tuvo Digital Circus. No quiere decir esto que todos los personajes sean realmente profundos y tridimensionales. La cosa se relaciona más con el aspecto físico de muchos de ellos. El diseño que poseen son muy simples pero visualmente muy atractivo para todos los consumidores, todas las personas. Un momento de poder ver, por ejemplo, el modelo que tiene cada uno de los personajes es sumamente atrayente, no es saturado para nada, el cual sí critico bastante en lo que es las series, pues algunos de ellos, como por ejemplo Hazbin Hotel, abusa mucho del uso de personajes que tienen un diseño extremadamente saturado y completamente mal visualmente. A veces hasta cansa al momento de verlo. Por ejemplo, lo que son las paletas de colores no saturados, los aspectos hasta son tiernos, los que tienen Digital Circus, para poder mercantilizarlos. Volviendo al tema y centrándonos en lo más importante, el final, la revelación de que Jax todo este tiempo fue un self-insert de la autora. No fue forzado. Los mayores haters del final argumentan basándose en la información adicional que brindó la creadora, confirmando la idea de que Jax en realidad padecía de un mal recibimiento de su orientación sexual por parte de su familia, sufriendo abandono y violencia según sus recuerdos mentales. Al principio odié la idea, me parecía súper básico. El hecho de que Jax sufriera abuso familiar y viniera de un hogar lleno de abandono emocional, lo que provocó su forma de ser y el comportamiento que presenta con los demás personajes durante toda la serie, consideraba la idea muy poco original, debido a que es muy bien sabido que siempre los personajes que funcionan con este rol de antihéroe o antagonista suelen tener pasados tristes. La idea ha ido perdiendo esa chispa o revelación sorprendente a gran medida. ¿Qué ha pasado? Antes solía ser bastante buena, solía ser una forma de empatizar con el desarrollo. Al momento de conocer a este personaje, Jax en realidad tenía un problema al momento, y en realidad
padecía de un vacío emocional bastante grande, donde nunca se sentía como el mismo, jamás se sintió libre realmente, y ese solo argumento sólido de que realmente era una persona transexual atrapada en un cuerpo heterosexual fue un argumento que cayó como una cereza en el pastel. Finalmente entendí la forma de ser, y realmente analizando cada capítulo se comprende y respalda muy bien sus acciones cometidas. No es por defender el comportamiento de Jax, pero realmente es un argumento que le da validez y conecta tan bien con todas las acciones anterioridades que ha tenido el personaje, los comportamientos que ha presentado, incluso ser parte más que un self-insert básico, sino ser parte de un elemento o recurso poco explorado, los cuales suelen ser la identidad o disforia de género en personajes, como medida para poder determinar su pasado, para poder evaluar cómo es que éstas actúan frente a un grupo de personas y frente incluso a sentimientos importantes como el amor. El amor en Digital Circus es un elemento que se toma variado. Muchos personajes de ellos obviamente se aferran mucho al sentido de compañerismo, al afecto, a la inclusividad de cada uno. Cada quien quiere ser amado ahí dentro. El propio Kane de hecho es víctima del propio amor-odio que se tiene a sí mismo, puesto que quiere que los demás lo amen, pero quieren que lo amen con su forma de ser. Él tiene que cambiar para que los demás realmente lo acepten y acepten realmente su comportamiento. Tenemos también el caso de Ragata, quien siempre implica ser alguien que quiere que no la odien y por ende tiene que cambiar para todos. Realmente un comportamiento muy nocivo y totalmente tóxico también de parte suya y autodestructivo en todos los sentidos. Tenemos también el caso de Pomni, quien se aferra también al hecho de querer a alguien, como el caso fue de Gumigo, quien era un bot, o realmente parte del circo realmente solamente era una inteligencia artificial provocada por el propio Kane para las aventuras, pero que ella misma incluso buscó aferrarse a ello. Buscar un vínculo de una u otra manera con esa persona la llevó a incluso perder los lazos de amistad que estaba empezando a desarrollar con los demás integrantes del circo. Tenemos también la relación que hay entre Subul y Gangle, los cuales muy poco se tomó de hecho, ya que en la mayoría de capítulos siempre se abordaba realmente muy poco. No teníamos mucha cantidad de momentos en los que ellas pudieran hablar, pudieran desarrollar más. Tan solo en el final es donde realmente esta pareja tiene mayor protagonismo y ya solamente se utiliza como un recurso para poder concluir las historias de cada una de estas dos, tomando en cuenta de que Gangle siempre fue una víctima de abuso del propio Jax. Incluso se pueden denotar en sus recuerdos mentales que incluso parecía ser incluso una víctima de abuso sexual por parte de Jax. En el caso de Subul tenemos, por ejemplo, que dentro de lo que simboliza el amor en Digital Circus, pues Subul tenía un problema de identidad, ya que ella misma no quería la apariencia que ella tenía, así que por ende siempre intentaba buscar una forma de encajar con la forma que tenía. Es por eso que Kane siempre les dio una caja de herramientas, una caja de piezas intercambiables para que ella pudiera encontrar las piezas que mejor se adaptaban, pero que realmente al final nunca simbolizó un hallazgo para su búsqueda de identidad. Tenemos también lo que es Kinger, ya que Kinger es realmente una víctima del abandono, ya que al igual que Jax también realmente, porque Kinger al ser uno de los primeros usuarios del circo digital y al ser de los primeros en quedar atrapado ahí como recuerdo mental,
ha padecido bastante y también ha reprimido más bien bastante de sus recuerdos pasados con muchos de sus amigos. Es por eso que solamente se mantiene en la oscuridad para intentar recordar y mantenerse cuerdo dentro del circo digital. Es por eso que a veces guarda mucho un abandono constante de los pensamientos y el recuerdo que tuvo con sus seres queridos y con su propia esposa Destiny en el momento que él pierde la memoria. Y finalmente tenemos al personaje de Jax, el cual es el personaje que más representa el abandono del amor. No, le encanta, él ha repetido muchas veces que no le gusta el hecho de querer ser amado, no le gusta explorar ese sentimiento y no tiene una validez realmente por él mismo. Él mismo no busca la validez de su propio yo. Él siempre busca que los demás lo vean como tal, lo vean como un payasito y un chistoso, algo que realmente tiene llega a tener demasiada importancia, porque al formar esta relación nueva, la cual las tiene una vez que Pomni llega al circo, ya que él siempre se ha visto como una figura de risa, de diversión, cosa que realmente debería ser la propia Pomni, la cual es la que tiene el diseño de Arlequín y debería desempeñar ese mismo rol, pero el que al final llega a tener el rol y se aferra tanto a mantener su propio rol es Jax, debido a que siempre ha intentado buscar y mantener su propio estatus o etiqueta dentro del circo. Bien, volviendo al tema principal del circo digital, el final de hecho fue algo que nadie realmente se esperaba. A nivel narrativo fue una gran revelación el hecho de que fueran copias mentales. Mucha gente realmente odia el hecho de que no se haya tomado tanta importancia a eso durante el largometraje de la película, porque no dura tanto tiempo. Esperaban por lo menos una secuencia de por lo menos media hora donde los personajes sufrieran bastante, pero que sea enfocado más que nada, porque realmente también sucede, porque igual tienen que abordar la trama también y tienen que seguir. Algo que realmente personalmente creo que no se tomó muy bien de la película o del último capítulo, fue que se tomó muy poca importancia a la abstracción o al momento en donde realmente se abstrae Jax, ya que solamente se tiene como el momento en donde ella aparece ya como figura abstraída y donde todos se lamentan la pérdida, pero que recalco que debería ser un momento súper emotivo, un momento donde nos muestren el propio quiebre del personaje, donde ya no puede llegar más y donde se rompe finalmente abstrayéndose, incluso provocando que también tengamos podamos observar cómo es que realmente un personaje se llega a abstraer de verdad. Centrándonos más que nada al final, habían dos caminos diferentes. O había una salida o no lo había. Y si es que lo había, habían dos rutas también, si es que no se encontraban eso. ¿Eran copias o no lo eran? Mientras que el tiempo pasaba, los días se volvían segundos para la recta final de la webserie, pasó algo sin igual. Se confirmó que el capítulo final saldría en cines. Algo realmente que nunca he visto, nunca he logrado apreciar de que ninguna webserie llegara tanto, llegara a las salas de cines. El último capítulo, con un hype tan gigantesco, llegara finalmente a la pantalla grande. Pues todos pensaban que el final sería subido en el canal de YouTube en algunos meses, así que estaban esperando y esperando a que finalmente se subiera solamente el capítulo, pero no. Aprovecharon la ocasión y se llegó al final con que iban a subirse a los cines. Y la ampliación de carteleras a nivel mundial, todo el mundo quería saber qué es lo que sucedería, qué es lo que pasaría.
qué es lo que ocurriría con los personajes. ¿Lograrían salir? ¿No lograrían salir? ¿Existía una salida? ¿No lo había? ¿Kane estaba muerto o no? El internet se había paralizado. Cientos de personas y butacas de cine se llenaban de inmediato. El hype por el último capítulo estaba en lo máximo hasta que sucedió un acto terrible. Al parecer había filtraciones en redes sociales. En Twitter se encontró una filtración por parte de un cine brasileño donde se transmitió básicamente toda la película, y este lamentable hecho hace que el mundo sucumbiese ante la filtración. Mucha gente ya estaba decepcionada, gente que ya había visto, incluso gente que ni siquiera había visto la serie para nada, incluso se dignó a ver el final para poder criticar y llegar a una conclusión si realmente la serie llegaba a ser tan buena, llegaba a ser la obra maestra que todos habían mencionado por días y días y días, los más fanáticos que respaldaban más que nada gente que es mayor de 15 años por lo menos, como para tener un criterio un poco más propio y maduro, porque su gran mayoría aparte siempre han sido menores de edad. Pero lo que pasó fue que realmente el fandom, e incluso la gente que no era tan fan, permanecieron fiel a la causa y aún así se mantuvieron y fueron a verla al cine cuando se estrenara. Lo que remarcó que lo que acabo de decir, que justamente Digital Circus es una obra profunda en todos los sentidos. Tiene una historia tan atrapante al inicio de verla. Los personajes se transmiten tanto, ya que en su mayoría las webseries suelen abordar más que nada comedia, pero una comedia totalmente satírica y a veces oscura o negra más bien, porque viven a base de eso, viven a base de los chistes recurrentes o incluso de situaciones cómicas o incluso de una historia más tiktokteable, un tipo de trama más ligera, lo que hace que para el espectador sea más recurrente al dumb scrolling, lo cual realmente es un problema a nivel visual y más que nada de espectadores, pues para lo que es el consumo de contenido, debido a que esto arruinaría bastante lo que es la circulación de la propia trama, haciendo incluso de que existieran muchas más tramas en un solo capítulo, de hecho, lo cual Digital Circus casi nunca hace, ya que siempre todo se centra en una o dos tramas diferentes, de ahí nada. La mayoría de cosas que abordan siempre son más que nada historias que tienen dentro los personajes propios o características que los personifican mucho más. Y viendo todo esto, incluso es correcto mencionar de que Digital Circus realmente tiene un cast, un lore, también tiene una historia también bastante atrapante. El final realmente es muy bueno, no le quita el espacio al mérito. Obviamente la gente también estaba extremadamente hypeada, querían que el final fuera realmente una obra maestra, pero tampoco quedaban muchos capítulos. Yo también sentía eso, yo sentía que la serie solamente llegaba hasta los 15 o debería llegar hasta los 20 capítulos si es que queríamos un abordamiento mucho más, por lo menos 3 capítulos más para poder hacer que la trama se dijera mejor, porque realmente ya a partir del capítulo 9, no, a partir del capítulo 8, que es donde sucede la revelación de Abel y todo lo importante, donde nos reducen la historia sobre la salida y nos mencionan de que todo fue una broma de Kane, de que todo fue un problema que hubo y que no se llegaba a nada, y a partir del 9 ya sería ya la corrupción propia de Kane, donde al final se lo elimina de forma errónea y nos dan con el cierre para el último capítulo, donde más que nada es centrado únicamente en el personaje de Jax, la mitad del cortometraje, y lo siguiente ya sería terminar y concluir la historia con todo lo traído de Kane, la redención del propio personaje y todo eso. Pero pese a
todos esos problemas aún que tuvieron, que sería lo que es la trama un poco menos digerible. De hecho, a nivel criticable como web serie, ha demostrado ser de las pocas que ha tenido una trama realmente impresionante. Aunque no haya sido hecho por una sola persona, lo cual sí tiene en cuenta al momento de identificar a la competencia, porque muchas de las animadores que intentan crear su propia web serie siempre suelen tropezar con eso, ya que suelen ser personas o muy pocas personas que realmente se dedican a trabajar en un proyecto y esperan un buen recibimiento por parte del público, algo que Digital Circus realmente no tuvo, porque en realidad fue parte de una empresa, la cual es Glitch Studio, donde cada capítulo realmente parecía de una gran calidad y una buena calidad de animación. Llegando a las conclusiones finales, puedo decir de que Digital Circus ha marcado un hito impresionante a nivel de web serie. De los pocos proyectos de internet que realmente han logrado y ha finalizado tener y concluir de manera bastante excelente, ya que la mayoría de proyectos en este caso suelen siempre congelarse o siempre no saber dónde terminar. Por ejemplo, tenemos ahorita el caso de Has Been Hotel, el cual ahorita está alargándose bastante, llegando con una tercera temporada para Prime Video, y al parecer, viéndolo desde lejos, están alargando cada vez la trama, viendo que a veces han desarrollado un mundo muy grande, muy extenso, la historia se alarga y trae con ello una gran cantidad de problemas a la larga si es que se sigue haciendo eso, ya que considero que debería terminarse o concluir más que nada tramas y no dejarlas al pendiente, porque luego te hacen problemón. Y finalmente mencionar de que Digital Circus ha terminado de una manera bastante excelente, cerrando cada arco de personajes, algunos más que otros obviamente, pero dejando una gran reputación y un gran legado por parte suyo, ya que ahora las demás personas o demás creadores que tienen sus proyectos web pueden inspirarse justamente en Digital Circus para poder crear una trama sólida que te enganche de primera y que finalmente termines con un gran hype, con una gran emoción por la historia, para poder terminar de una gran manera. Sí, de una gran manera. Mm-hmm.